Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, Pablo Restrepo, una persona además a quien admiro mucho, un experto en negociación, con más de 30 años de experiencia en múltiples industrias, múltiples países, desde la perspectiva comercial, desde la perspectiva de procurement o abastecimiento. Y hoy le he invitado porque creo que para los que estamos en el mundo comercial, tener una perspectiva de cómo piensa y qué es lo que está buscando la contraparte, que es todas las áreas de abastecimiento, compras y que usualmente no conocemos muy bien los comerciales, pues hoy Pablo nos va a compartir grandes ideas y muchos insights y muy buenos tips de qué es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando está negociando y cómo lo ven a uno como vendedor sus clientes o compradores. Entonces quiero darle la bienvenida a Pablo al escenario. Me da un gran placer que estés acá con nosotros y bueno, sin más, cuéntanos un poco, que creo que me quedé bastante corto en esa descripción. Muy querido David, muchas gracias por esta invitación. Estaba muy entusiasmado de tener esta charla contigo desde hace días, además porque pues, tú miras la negociación desde un lado también supremamente interesante, que es el de la venta de valor o la venta basada en valor. Y eso tiene todo que ver con negociación. Muy rápidamente, mi experiencia, pues llevo 30 años en este mundo apasionante de la negociación. He tenido el privilegio de trabajar en todo tipo de culturas, en diferentes países, lo que ha sido fascinante porque también he podido ver cómo la cultura impacta la negociación, que es algo que a veces se nos olvida, que diferentes culturas tienden a mirar las cosas de forma distinta a nosotros, y en negociaciones es particularmente dramático. Rápidamente, mi experiencia académica ha sido en universidades pues, muy interesantes como McGill, como Columbia, como Kellogg, en Colombia como los Andes. Me encanta ser profesor, es un espacio que me produce mucha gratificación. Y he tenido también la suerte de trabajar en múltiples industrias, un poco en todo tipo de negociaciones, el lado de ventas, el lado de compras, negociaciones laborales, fusiones y adquisiciones, lo que me ha permitido también tener una perspectiva muy amplia de lo que es negociar. De nuevo, pues, estoy muy contento de estar acá compartiendo este rato y esta conversación contigo. No, qué chévere, Pablo, y de verdad gracias. Y quiero arrancar por una pregunta desde la perspectiva de compras, y tú que conoces también ese lado, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos los vendedores cuando estamos negociando? ¿Y cómo podemos prepararnos mejor o cómo evitarlos? Es decir, desde el otro lado, ¿cómo nos ven y dicen, no, aquí sí se fueron por donde no era? Es decir, esa posición parece súper interesante. Miremoslo desde dos lados. Primero, un poquito más amplio. Hay un mantra que yo uso en negociación que es: los buenos negociadores se concentran en el proceso, no en el resultado. Y ese no es un error únicamente de la gente que está en ventas, es tal vez el error más común que cometemos todos en negociación. Tenemos un resultado en mente antes de inclusive sentarnos a negociar y perseguimos ese resultado. Hay un ejemplo muy clásico que si alguien ha tomado un taller de negociación con seguridad lo ha escuchado, pero ilustra esto muy bien y ilustra otro error que cometemos en negociación. Y es el de dos hermanas que se están disputando la última naranja que hay en la casa. La mamá interviene y dice, no, mire, esto es muy fácil, partamos la naranja por la mitad. Es lo que haría cualquier mamá típicamente en una situación de estas. Y la solución es aceptable, además es justa, protege la relación de las hermanitas, y uno puede pensar que ese fue un buen resultado de negociación. El tema es que precisamente la mamá se estaba concentrando en el resultado y no en el proceso, que es qué hacemos con la naranja, cómo nos repartimos la naranja. O las hermanitas estaban pensando cómo me quedo con la mayor cantidad de naranja posible. Centrarse en el proceso es entender que toda negociación en algún momento tiene que entender cuáles son los intereses del comprador en el caso de ser vendedor, que motivan la negociación. Y una hermanita está motivada porque quiere tomar jugo y la otra hermanita está motivada porque quiere hornear una torta de naranja. Y si eso es así, pues la solución es muy distinta. Es, en cambio, partir la naranja por la mitad. La hermana que quiere jugo se lleva toda la pulpa. La hermana que quiere hornear una torta se lleva toda la cáscara, 100% el valor ambas, y terminan con un mejor resultado.
Entonces, para mí, concentrarse en el proceso es precisamente decir, yo no sé cuál va a ser el resultado de la negociación. Yo sí sé qué tengo que hacer para encontrar el mejor resultado posible. Y una de las cosas que tengo que hacer es entender a fondo los intereses y las prioridades mías, porque muchas veces la gente inclusive se le olvida pensar en sus propios intereses y prioridades y cuáles son los intereses y las prioridades de la contraparte. Eso para mí es un primer cambio de paradigma muy fuerte en negociación, que es cambiar de pensar que yo tengo que ir a conseguir el mejor precio posible, las mejores condiciones de pago posible, a cuál es el proceso que me va a llevar a entender cuál es el resultado óptimo para ambas partes. Ese es uno. Y el otro error que yo veo que cometemos en ventas, porque yo soy vendedor también, es que somos, como dicen, se dice en inglés, muy product centric, en cambio de ser customer centric. Y se nos olvida muchas veces entender cómo nos ve la contraparte, qué es lo que está buscando la contraparte. Y si me permites un momento compartir mi pantalla, puedo Claro, rápidamente mostrarte eso, porque creo que es de los aspectos más ¿ahí la estás viendo? Sí, ahí está perfecto. Perfecto. Estas son dos matrices muy famosas. La una se llama la matriz de Kraljic, que dice compras, y la otra se llama la matriz, el Boston Consulting Group, que dice ventas. Y son, digamos, que las dos miradas de una misma situación, las miradas del comprador y las miradas del vendedor. Cuando el comprador se acerca a nosotros, el comprador sofisticado va a entender que somos un proveedor estratégico de apalancamiento crítico o de adquisición. Rápidamente, la explicación. Uno categoriza a sus proveedores cuando está en compras por el nivel de gasto que tiene con ellos. Un gasto más grande hace que ese proveedor sea más relevante, más importante. Y la complejidad y los riesgos que tiene el proceso de compras. Entre más complejo sea el mercado, y usualmente el mercado lo complejiza, el número de proveedores que me pueden abastecer. Si tengo, por ejemplo, un solo proveedor para un producto o un servicio y el nivel de compras es altísimo, vamos a llamar eso un proveedor estratégico. Si es un nivel de compras muy bajo y una complejidad del mercado muy baja porque puedo acceder a varios proveedores, va a ser un proveedor de adquisición. Si la compra es alta, pero la complejidad es baja porque tengo múltiples proveedores posibles, va a ser un proveedor de apalancamiento. Y si finalmente la compra no es alta, pero la complejidad es alta, va a ser un proveedor crítico. A quien más le preocupa a un comprador, donde más atención pone un comprador es a sus proveedores estratégicos y a sus proveedores de apalancamiento, porque es donde la mayor cantidad de gasto va a darse. Pero la mirada y la aproximación va a ser muy distinta, porque el proveedor de apalancamiento es un proveedor que puedo reemplazar fácilmente y el proveedor estratégico es un proveedor que no puedo reemplazar fácilmente. Entonces, mi capacidad de negociación con un proveedor de apalancamiento es muy alta y ahí voy a presionar precio. Y ahí es donde, por ejemplo, debo utilizar esquemas como licitaciones. La licitación está perfectamente diseñada para un proveedor de apalancamiento. Pero con un proveedor estratégico tengo que hacer una negociación directa porque este proveedor me agrega muchísimo valor y es usualmente el proveedor que me ayuda a diferenciarme. Entonces, el comprador me va a mirar muy distinto dependiendo del tipo de proveedor que soy. En ventas, uno de pronto piensa en sus clientes como cuáles son mis clientes core, los que me compran mucho hoy en día y tienen un potencial de crecimiento hacia el futuro altísimo, o un cliente de crecimiento no me compra mucho, pero tiene un potencial de crecimiento altísimo, o me compra mucho hoy, pero no tiene un potencial de crecimiento altísimo, o es un cliente incómodo que ni me compra mucho, ni tiene un potencial de crecimiento alto. Entonces, como vendedor, yo claro me preocupo mucho por mis clientes core, porque son los más interesantes, pero a veces se me olvida que más importante que entender con qué tipo de cliente estoy negociando yo, es fundamental entender qué tipo de proveedor soy yo para ese cliente. Porque si soy un proveedor de apalancamiento, no tengo mucha capacidad de negociación. Si soy un proveedor estratégico que le agrega muchísimo valor a mi cliente y particularmente a su propia oferta valor o un proveedor crítico, tengo mucha más capacidad de negociación. Entonces aquí hay dos miradas. ¿Con qué tipo de proveedor estoy negociando? ¿Con qué tipo de cliente estoy negociando y qué tipo de proveedor soy hoy para ese cliente? Pero más importante, ¿cómo me puedo yo convertir en un proveedor estratégico o un proveedor crítico para ese cliente? Y creo que es donde tú trabajas, que es todo el tema valor, ¿no? Entonces, creo que ese es un error que cometen los compradores, entre otras, que muchas veces miran a todos sus proveedores como de apalancamiento. Entonces, mi trabajo mostrarle a mi cliente que yo no soy un proveedor de apalancamiento, que soy un proveedor estratégico crítico.
O es mi trabajo, si soy un proveedor de apalancamiento, preguntarme cómo me convierto en un proveedor estratégico o crítico. Creo que ese es el valor de esta mirada desde el otro lado. ¿Qué tipo de proveedor soy yo para mi cliente? Total, Pablo, y no pasa que uno, proveedor como compañía, pero dentro de lo que le ofrece uno al cliente, digamos que puede tener diferentes productos que puedan estar en diferentes cuadrantes para el proveedor, porque entiendo que si el cliente lo quiere llevar a uno a apalancamiento, digamos, o a simplemente negociación más fuerte porque es más fácilmente reemplazable, eh, puede darse que dentro de mi portafolio, porque esa importancia para el cliente no solamente está dada por el producto, está dada, presumo, por todos los valores que le genera la organización del proveedor al cliente, más allá de que el producto pueda llegar a ser medianamente commodity, digámoslo así. Entonces, ¿qué tanto pesa en esa clasificación del comprador para el proveedor o vendedor? ¿En qué cuadrante, cuánto pesa, digamos, o cuánto juega su portafolio de producto, los elementos que van alrededor? ¿Cómo puede uno desmarcarse un poco de la esquina de la comoditización, aunque tenga un producto, digamos, relativamente sustituible, y si realmente los compradores aprecian eso? Excelente pregunta. Y ahí estás llevando la conversación a una perspectiva un poco más estratégica, porque la muy táctica es qué tipo de proveedor soy hoy, ¿no? Esa es muy táctica. Y estamos hablando, como tú dices, es mejor hablar, más allá de hablar de productos y servicios, me parece que es más útil hablar de oferta-valor, como tú lo dices, porque la oferta-valor incorpora otros aspectos. Y evidentemente un proveedor, un vendedor, un vendedor estratégico dice, bueno, puede que yo tenga una oferta-valor que es de apalancamiento y ahí no tengo mucha capacidad de negociación, pero también tengo una oferta-valor que es estratégica. Entonces voy a empaquetar la negociación y voy a amarrar las dos ofertas. Y le voy a decir, usted quiere mejores condiciones en la oferta estratégica, entonces denme mejores condiciones en el apalancamiento. Y muchas veces para el proveedor, para el cliente, no es tan difícil hacerlo. Por ejemplo, me puede dar más volumen, me puede dar contratos a más largo plazo, me puede dar esquemas como nación más favorecida. Entonces, claramente, una mirada más estratégica es mirar todo mi portafolio de ofertas de valor y ver cómo puedo apalancarme en las diferentes ofertas de valor para tener más capacidad de negociación con mi cliente. Eso dicho, hay que tener en cuenta que la labor de la persona de compras es siempre tratar de comoditizar la oferta a valor, ¿no? Es tratar de llevar al estratégico apalancamiento, al de adquisición apalancamiento, al crítico apalancamiento, porque es donde más capacidad de negociación tiene. Mi labor como vendedor es la opuesta, es cómo puedo yo cambiar mi oferta a valor y subirla a estratégico, o la de crítica a estratégica, o la adquisición a estratégica, porque es donde más capacidad de negociación tengo. Entonces, ese es el juego. Y a veces el juego, entre otras, no tiene sentido para el de compras si uno sabe presentarse bien. Y eso es muy importante porque eso tiene que ver con lo que tú haces, que es cómo hago consciente que para mi cliente, para el comprador, que yo sea un proveedor estratégico es ventajoso, porque ahí están sus diferencias o sus diferenciadores en su oferta-valor. Entonces, no le conviene convertirme en un proveedor de apalancamiento porque entonces comoditiza mi oferta-valor y mata sus diferenciadores porque entonces sus diferenciadores los puede adquirir otro competidor mío. Entonces, ¿cómo logro una relación estratégica a largo plazo en que me vea como un aliado y acepte que soy proveedor estratégico y me ayude a mantener en esa posición de proveedor estratégico? Esa creo que es otra labor del vendedor. Y en esa tarea del comercial, digamos, de tratar de demostrarle al cliente el valor que le genera para que sea mucho más estratégico, yo creo que un punto importantísimo es que el comercial tiene que conocer muy bien a su competencia para poder saber si realmente es estratégico o no. Porque una de las cosas que a veces sucede es que uno cree que genera mucho valor y efectivamente sí, pero suele pasar que el otro competidor también genera mucho valor. Entonces, a menos que uno identifique cuáles son los elementos que para mi comprador son diferenciales, entendidos como que los tengo yo, pero no al mismo nivel de desarrollo, un competidor pues no va a tener poder de negociación, ¿no? Totalmente. Y creo que uno tiene que ir inclusive más allá, ¿no? Porque una de las cosas que comoditiza mi oferta-valor es cuando otros proveedores pueden generar la misma oferta-valor. Entonces ahí terminamos todos en apalancamiento. Entonces,
parte del trabajo que uno hace, y digamos que estos modelos tienen ese grado de sofisticación, es entender cuáles son las variables que hacen que el mercado se complejice y que yo sea un proveedor estratégico. Y no son únicamente las de valor, no son únicamente la oferta-valor misma, sino hay otras variables. Entonces, un grupo de ventas estratégico y sofisticado estaría mirando permanentemente esa matriz de cuatro posiciones y tratando de entender dónde estoy yo ahí y dónde está mi competencia y cómo puedo estar moviéndome yo permanentemente a ser un proveedor estratégico. Entonces, esa es una mirada mucho más estratégica y hay factores más allá que la simple oferta-valor. Hay algo que siempre me ha frustrado un poco, y lo digo con cierto humor en las conferencias, Pablo, y es que cuando he tenido la oportunidad de hablar con compradores y les pregunto por qué esa presión tan fuerte sobre el precio, porque digamos que es casi como un estigma de que el comprador quiere, y bien lo decías ahora, llevar a la comoditización, digamos, para tratar de conseguir el menor precio posible. Cuando les pregunto por qué esa presión y obsesión por buscar mejores descuentos, condiciones, etcétera, la respuesta que me dan con frecuencia es, y la verdad pensaba que fuera más estratégica, porque funciona, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver un poco, que para mí es un poco hasta doloroso, porque demuestra la vulnerabilidad que tiene un comercial y que el comprador con el poder de negociación que puede llegar a tener, sabe que bajo ciertas condiciones y especialmente a fin de mes, cuando el vendedor tiene que cumplir a su cuota, pues realmente el vendedor termina cediendo. Entonces la historia le ha demostrado que si presiona lo suficiente, el vendedor afloja. Entonces, eso para mí es un poquito frustrante porque demuestra también la falta de preparación de los comerciales para enfrentar esa estrategia clara de los compradores. ¿Por qué? Y ahora te hago la pregunta con tu experiencia del otro lado en compras tanto. Si es así, o sea, ¿por qué tanta presión sobre las condiciones de precio particularmente o las condiciones económicas en una negociación y pareciera que desconocieran todo el discurso de la venta de valor? ¿Es porque realmente así se entrenaron o porque es una estrategia de negociación? Uy, eso tiene múltiples respuestas, pero voy a tratar de ir en orden. Es muy interesante porque nosotros, como tú lo decías, estamos siempre de ambos lados. Trabajamos con gente de compras y trabajamos con gente de ventas. En mi experiencia, los departamentos de compras, inclusive corporaciones multinacionales muy grandes, no son muy sofisticados en compras. Entonces, vas a encontrarte con frecuencia compradores que tienen una metodología muy sencilla. O licite, o si no puede licitar porque finalmente la oferta o valor que usted está buscando es un poco más compleja y la licitación no le va a dar el resultado que busca, pida 3 ofertas y negocie la mejor. Eso hace con frecuencia que el comprador, por la cultura que establecía en su organización, se enfoque en precio. Y muchas veces eso no tiene sentido. Entonces ahí viene todo un tema de probablemente ver cómo reeduca uno al comprador de uno, que no es fácil, pero eso pues es la labor de value-based selling, me imagino, de vender valor. Ese es un lado que vemos con dificultad, porque la cultura está establecida en el comprador para que la compra sea así. Desde la perspectiva del vendedor, creo que nos pasa a nosotros, inclusive con frecuencia, cuando uno está con el gatekeeper, con el guardián de la puerta, que es el comprador, muchas veces el comprador no entiende muy bien a su cliente interno, y simplemente el cliente interno le dio una instrucción y él se va a buscar unos proveedores con esa instrucción, pero no con el grado de sofisticación y de entendimiento que tiene el cliente interno. Entonces, para nosotros muchas veces el tema es cómo logramos, suena un poco feo, bypassear a ese guardián de la puerta de la compra y entender quién es el cliente interno e interactuar con el cliente interno para que el cliente interno defina un mandato que vaya más allá de precio. Otra dificultad con la que nos encontramos relacionada con las anteriores es que cuando ya el vendedor llega al proceso, el proceso de licitación ya está establecido. Y cuando uno llega a un proceso de licitación establecido, la posibilidad de mostrar valor agregado en ese momento se vuelve mucho más difícil porque uno tiene que cumplir con los factores de la licitación y si la licitación no está rescatando mis diferenciadores, pues no los voy a poder mostrar. Entonces yo siempre le digo a nuestros clientes,
Si usted llegó a la licitación, ya es muy tarde. Usted tiene que empezar a trabajar mucho antes, cuando el comprador está diseñando la licitación, para afectar ese diseño, porque una vez establecida la licitación, usted está jugado. O sea, hay técnicas, uno usa técnicas como múltiples propuestas equivalentes y simultáneas, en que muestra valor agregado con diferentes propuestas, pero hay licitaciones que son tan rígidas que si uno no se atiene a los parámetros específicos de la licitación, no juega. Entonces ahí es muy tarde. Entonces ahí el trabajo es, usted tiene que entender que el trabajo suyo empieza mucho antes de la licitación. Entonces, esos son factores que he encontrado. Pero el más fuerte tal vez es que la cultura del comprador está muy centrada en precio y esa reeducación no es fácil. Creo que eso lo has vivido tú también. Claro, y eso pone un reto muy grande, es porque casi que uno diría que el esquema de venta de valor o de tratar de demostrar el valor más allá de los beneficios funcionales o del mismo precio en su equivalencia, pues en algunos casos puede no ser tan viable. Es decir, puede que, porque es que si depende de reeducar a que el comprador vea el proceso diferente, pero es algo totalmente fuera de tu alcance, debería uno reenfocar de pronto a veces su mercado, saber con qué clientes también tiene futuro y con qué clientes no tiene tanto futuro. He visto que algunas compañías incluso sacan es más bien diversificación en portafolio para decir, si es por precio está esto, pero si es por valor tengo esto. Es decir, ¿cómo uno desde el punto de vista comercial logra enfrentar esa realidad incontrolable de alguna manera? Yo creo que responder a la más sencilla, para empezar, hay clientes que no son para uno, ¿no? Claramente hay unos clientes que no son para uno. Entonces esos de pronto no perderles tiempo porque ahí no vas a poder competir. Pero creo que uno a veces más que reeducar y de pronto ahí uso una palabra un poco ambiciosa, es llevar al otro al proceso. Por ejemplo, en nuestra empresa de consultoría nos llaman y dicen, cotísimo, y me imagino que tú vives lo mismo, cotísimo un taller de negociación. ¿Cuánto valen 3 días de negociación? Nuestra respuesta obligada es, antes de poder hacer eso, necesitamos una reunión con ustedes para ver qué es lo que están buscando, qué sería un resultado exitoso para usted un taller de negociación. Entonces tenemos una regla que son 3 reuniones con el cliente. La primera reunión, usted no puede ni siquiera mostrar un slide, no puede llevar una filmina. Tiene que hacer puro descubrimiento, que es sentarse, construir relación con su cliente. Si le dice que quiere un taller de negociación, ¿para qué quiere el taller de negociación? ¿Qué quiere lograr con el taller de negociación? ¿Cómo quiere afectar a su grupo? Todo un trabajo de descubrimiento. Y en esas reuniones con frecuencia, que son a veces con el gatekeeper, que puede ser la persona de compras o la persona de recursos humanos en el oficio nuestro, que es un gatekeeper complicado, o un guardián de puerta complicado, esa persona se da cuenta que no entiende. Entonces invita al cliente interno y nos dice, déjeme, tengamos una segunda reunión porque yo no puedo responder esas preguntas. Entonces esa persona se da cuenta que no sabe qué está comprando. Entonces ese concepto de centrarse en el proceso y no en el resultado, con mucha frecuencia, yo diría que en mi experiencia 90% de las veces, lleva a que mi contraparte también siga el proceso. Y cuando logro que mi contraparte siga el proceso, entonces yo llevo el proceso, primero, construcción de confianza, intercambio de información para descubrir dónde está el valor que está buscando mi cliente y después le puedo hacer una oferta de valor atendiendo sus necesidades de valor. Eso a nosotros en consultoría nos funciona muy bien. Que es un poco como el ejemplo de la naranja que estabas poniendo, que parece fascinante, ¿no? Que es sencillo, pero a la yugular. Sí, es muy lindo más porque es muy sencillo. Claro, es cambiar la conversación un poco también, ¿no? Y es empezar a mostrar los beneficios o los otros elementos y ver la película un poco más grande. Y ya, Pablo, digamos, para ir cerrando un poco, con este panorama, ¿qué podrías tú recomendar a los comerciales, dado que conoces también la parte de abastecimiento, compras e incluso la de ventas, cuando tienen que hacer estas aproximaciones, proceso de negociación, especialmente incluso cuando son clientes recurrentes, porque tú dices, pueda que uno vaya por primera vez a hacer una negociación, sea una preparación un poco distinta, pero ya cuando uno ha estado establecido con ciertos clientes por mucho tiempo, ¿cómo uno puede, qué debe fortalecer un comercial para estar mejor preparado y lograr mejores resultados dentro de lo posible? En los talleres que hacemos y trabajando con los clientes, yo les digo al principio, un poco les anuncio desde el principio, que si se llevan 2 cosas de este taller y no más, yo quedo muy contento.
La primera es el mantra, concéntrese en el proceso y no en el resultado. Y es impresionante porque tú les repites eso a través del taller y como lo hacemos con simulaciones, entonces uno le dice, concéntrese en el proceso y no en el resultado. Y hace la simulación y se concentra en el resultado y no en el proceso. Y dice, no, es que me concentré, no hice caso. Segunda simulación, hacen lo mismo. Porque ese cambio de chip es muy difícil. Y con mucho gusto para la gente que vea esta presentación, podemos montar un archivo con la descripción del proceso para que lo puedan bajar y entender un poquito más qué es eso de concentrarse en el proceso y no en el resultado. Y lo otro que es para mí un sine qua non es el 70%. Eso dice mi alma mater, que es que Harvard es más dramático. Dice el 90% del éxito de una negociación está en la preparación. Entonces, es prepararse bien. También les podemos montar el Canvas para que lo puedan bajar y usar. Nosotros lo tenemos abierto para que quiera usarlo lo use. Porque finalmente, si uno entiende que para negociar mejor uno tiene que prepararse mejor, eso es una super noticia, porque todo lo que tiene que hacer para negociar mejor es prepararse mejor. Y prepararse no es fácil si uno entiende cómo se prepara. Entonces, yo creo que esos dos mensajes son para mí esenciales. Concéntrese en el proceso, no en el resultado, que es un paradigma difícil de cambiar porque con la presión del resultado uno olvida el proceso. Y prepárese. Y la gente desafortunadamente no se prepara porque le gusta la intuición, porque no tiene tiempo, porque se le olvidó prepararse. Pero si uno no se prepara, por más que sea un experto en negociación, va a tener problemas. Hay un mantra que yo le repito mucho también a los comerciales, Pablo, y es: la experiencia no reemplaza la preparación. Y es que uno cae muy fácil cuando sabe que lleva 20 años, 30 años en un área, dice, me las sé todas, me ha tocado de todo, pero es que cada persona con la que uno está al frente es diferente. Y a mí me pasa con las conferencias cuando las dicto también. Puede ser la conferencia número 1000, pero es una audiencia diferente, es por primera vez. Y uno el día que uno cae en esa complacencia, como tú dices, de uno creer que ya sabe lo que está vendiendo, que conoce el perfil del comprador, que a la persona la conoce hace mucho tiempo, ahí es cuando yo creo que empieza a bajar la guardia y a perder capacidad de negociación, ¿no? Sí, y la experiencia tiene un peligro, ¿no? Para cerrar con esto, y es que la experiencia perpetúa malas costumbres, ¿no? Entonces la gente le funcionó algo, entonces dice, como me funcionó en esto, me funciona en todo. Claro. Y eso no es. Y yo digo lo mismo que tú. Yo prefiero un negociador muy disciplinado y muy bien preparado a un negociador brillante. Yo creo que la preparación es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y genera resultados más predecibles dentro de todo, creería. Y genera curvas de aprendizaje. Si tú empiezas a documentar tus preparaciones, dices, este cliente ya lo trabajó esta persona el año pasado, veamos qué aprendió y recopilemos, porque entre otras, una de las profesoras que admiro yo, que es de Kellogg, que se llama Lee Thompson, dice que el principal error que ve ella en los negociadores es que no tienen el loop de aprendizaje, el bucle de aprendizaje, que qué me funcionó y qué no me funcionó en esta negociación, qué debería ser distinto en la próxima y qué debería repetir porque funciona. Ese bucle de aprendizaje en negociación lo hacemos porque en negociación el valor que está disponible, yo me imagino que en ventas de valor, en venta de valor es lo mismo, el valor usualmente está oculto. Uno, en el ejemplo de la naranja, uno no sabe de antemano que hay un resultado óptimo, que es que se lleve ella la pulpa y yo la cáscara. Uno puede partir la naranja por la mitad y nunca darse cuenta de que va a haber un valor oculto que le genera un resultado mejor a ambas partes. Eso es lo que hace difícil negociar, que tú el valor no lo ves hasta que lo descubres. Claro, todo un proceso. Pues Pablo, muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso, tan nutritivo, con tantos tips y con una perspectiva muy diferente a la que usualmente los comerciales estamos habituados a recibir. Creo que muchos de los mensajes que has enviado son absolutamente relevantes y pertinentes para los que estamos en este rol y queremos, más allá de una venta, construir relaciones y crear alianzas y desarrollos de largo plazo con nuestros clientes, donde la gente podría conocer un poco más de lo que hacen ustedes, Pablo. Pues tenemos un newsletter, puedo mandarte el link para que la gente que va al día lo pueda bajar. Ahí tenemos muy buenos, unos escritos muy buenos que profundizan. Y seguirme en LinkedIn, que estamos publicando, como tú, siempre tips todas las semanas y perspectivas interesantes sobre la negociación. Perfecto, perfecto. Y en la página web, ¿no? Negotiation. En la página web, claro. Muchas gracias. bydesign.com, ¿no? Sí, negotiationbydesign.com, sí. Excelente, excelente. David, muchas gracias. Muchísimas gracias. Justo, muy divertida esta conversación, muy enriquecedora.
Chao.